Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora en la que estén viendo este video. Vamos a continuar con los conceptos o con una breve explicación de los conceptos que se van a tomar en cuenta para elaborar el protocolo de investigación. La semana pasada vimos que el protocolo es el documento que detalla de forma precisa cómo va a ser el proceso de investigación. Entonces, inicia con el planteamiento del problema, el cual a su vez, dijimos en el video anterior, lleva la descripción, la justificación y los objetivos. Ahora vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3 del protocolo de investigación. El capítulo 2 de ese documento está formado por el marco teórico y el capítulo 3 está formado por las hipótesis o por las preguntas de investigación. ¿Por qué dice ahí hipótesis o preguntas de investigación? Porque no todas las investigaciones pueden llevar hipótesis. No, recuerden que dependiendo del nivel de la investigación o del alcance de la investigación, hay algunas que no pueden formularse hipótesis. No se puede porque el alcance de la investigación no da para una hipótesis. Entonces, en esos casos no se trabaja con hipótesis, sino que se trabaja con preguntas de investigación. Vamos a ver, ¿qué es el marco teórico? Esto ya lo habíamos visto en el periodo pasado. Es una recopilación de ideas, la postura de autores, conceptos y definiciones. Todo eso forma lo que se denomina marco teórico. Generalmente, el marco teórico se estructura en 3 capítulos principales, se podría decir. Los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, o sea, cuáles son las teorías que respaldan ese tema de investigación, y la definición de términos básicos. Sobre todo en las investigaciones que son de ciencias de la salud, es importante incluir términos básicos. ¿Por qué? Porque se ocupan muchos términos científicos. Entonces, es importante poner como un pequeño diccionario donde se incluyan todos los términos que van a desarrollarse dentro de la investigación. El marco teórico comprende la revisión analítica de la literatura y la construcción y la adopción de una teoría. Bueno, por ejemplo, si ustedes están hablando sobre el analfabetismo, entonces ustedes tienen que tener una teoría. Por ejemplo, Pablo Freire considera que el analfabetismo se desarrolla cuando las personas no saben leer, por decir un ejemplo bien sencillo. Entonces, esa es la teoría, quién la dijo, Pablo Freire, y en base a eso yo voy a hacer mi investigación. Ahora, y esto es importante, la revisión de la literatura implica detectar materiales que sean útiles para el trabajo, para los propósitos del estudio. Implica leer esos materiales, no ver que hay páginas web que hablan sobre el tema. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes se van a la primera página web que les encuentra. He visto muchos marcos teóricos que lo que ponen es una fuente que se llama Mayo Clinic. Esa es una clínica. O sea, esa no es una fuente confiable. O sea, las fuentes confiables son libros, son artículos científicos que tienen autores. Si no llevan autores, no se considera una fuente muy confiable. Entonces, revisen bien a la hora de detectar qué bibliografía van a ocupar. Luego, cuando ya han localizado, los seleccionan. Pueden que ustedes en la búsqueda les aparezcan 3 millones, o sea, hay un montón de documentos, pero ustedes obviamente no van a poner 3 millones, ¿verdad?
sino que tienen que poner los que tienen la información relevante. Y acá, insisto, tienen que leerlos, leer. O sea, no es que, qué bonito me gusta el tema y ya se va y no tiene nada que ver con el tema que ustedes están tratando. O sea, hay que leerlos para saber que realmente es algo que sí va a aportar a su documento. Y acá se los pongo hasta en amarillito, mire, para que lo vean. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes más consultadas y utilizadas para elaborar los marcos teóricos son libros, artículos, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios o eventos similares. No son Wikipedia, no es el blog, no por lo general no son videos de YouTube, y mucho menos esos sitios que ni siquiera tienen quién los elaboró, ¿verdad? Que ni siquiera tienen la fuente. Si uno consulta sitios web, por lo general tiende a consultar de instituciones reconocidas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la UNESCO. Ese tipo de organizaciones sí poseen sitios web válidos, ¿verdad? Y acá vemos el esquema de temas que se pueden desarrollar en el marco teórico. No voy a ahondar en eso porque esto es lo mismo que se vio en el periodo pasado. Las hipótesis es lo que les decía anteriormente. Si hay preguntas de investigación, pueden haber posibles respuestas a esa pregunta de investigación. Y esas respuestas son precisamente las hipótesis. Las hipótesis tienen estas características. Se refieren a una situación real, sus variables son comprensibles, precisas y concretas, pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. Si no puede definirlas usted conceptualmente porque no hay un concepto para esa hipótesis, por más que haya buscado, sí deben ser definidas operacionalmente. Una variable que no puede definirse operacionalmente no se puede medir, entonces no existe. Si usted no puede pasar de un término abstracto a un término concreto medible, entonces no existe, no lo puede hacer porque se supone que ustedes con las hipótesis tienen que trabajar con algo que van a medir y ya si operacionalizar es decir cómo lo voy a medir. Entonces, si usted no puede definir algo operacionalmente, no lo puede operacionalizar, entonces no lo puede medir. Entonces, no hay hipótesis, no hay investigación porque no tiene nada que medir. Luego, las relaciones entre las variables deben ser claras y verosímiles, los términos deben ser observables y medibles nuevamente y deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Usted no puede decir de que esto se puede medir, por ejemplo, la carie dental por medio de una técnica que acá en El Salvador no se ponga en práctica. O sea, si usted vio que en Europa, qué bonita esta técnica, pero acá en El Salvador no existen los instrumentos necesarios para medirla, para poner en práctica esa técnica, pues es imposible hacerlo. Y en este cuadro les muestro cuál es la relación entre los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis. Nuevamente, vea los objetivos, inician con un verbo y las hipótesis son las respuestas a la pregunta de investigación. ¿Qué elementos llevan las hipótesis? Las unidades de análisis son las entidades y objetos cuyos comportamientos interesa estudiar. Las unidades de análisis no necesariamente van a ser personas, puede ser un cuerpo de agua, por ejemplo, si usted dice como una hipótesis, quiere medir la contaminación. Objetivo, medir la contaminación del lago de Coatepeque. ¿Okay? Pregunta de investigación.
¿cuál es el nivel de contaminación del lago de Coatepeque? Hipótesis. El nivel de contaminación del lago de Coatepeque es mayor a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud. Okay. ¿Dónde voy a hacer medir yo? ¿Cuál es mi unidad de análisis? Es el cuerpo de agua, esa agua del lago. No son personas, es el agua, porque eso es lo que yo voy a observar. ¿La contaminación en dónde? En el agua. Entonces es el agua mi unidad de análisis. ¿Cuál es mi variable? El nivel de contaminación. En este caso, los elementos lógicos unen dos variables, pero la hipótesis que yo hice solo tenía una variable, que es el nivel de contaminación. Entonces, en este caso, podría identificar un elemento lógico que relaciona dos variables. No, porque en este caso mi hipótesis solo lleva una variable. Y acá les dejo los ejemplos. Ahora, cuando yo tengo la hipótesis, tengo variables. La variable es lo que yo voy a medir. Entonces yo tengo que explicar cómo lo voy a medir. Y eso es lo que se incluye en la operacionalización de variables. Es reducir una variable, dice pasar de una variable teórica a un concepto medible, del hecho al dato, es de lo abstracto a lo concreto. Básicamente, operacionalizar una variable significa explicar cómo esa variable va a ser medida. Y lo primero que hay que hacer, obviamente, es identificar la variable. ¿Dónde está la variable? La variable está en la hipótesis. Si no tengo hipótesis, ¿dónde voy a encontrar la variable? En los objetivos o en las preguntas de investigación. En segundo lugar, cuando yo ya he identificado esa variable, lo que continúa es definirla conceptualmente, es decir, teóricamente. Contaminación se refiere a todo aquello, yo sé, de acuerdo a la OMS, que es contaminación, y yo lo pongo. Esa es una conceptualización. Luego hay que definirla operacionalmente y por último hay que especificar los indicadores o los indicios de que esa variable, de que está presente esa variable. O sea, señalar lo que yo deseo saber de esa variable. Por ejemplo, si mi variable es el nivel de caries o mi variable es ¿cómo se llama? La gingivitis. ¿Qué es un indicador de que hay gingivitis? Sangrado de encías. ¿Sí? Entonces yo digo, un indicador de que hay gingivitis es porque le sangra la encía. Otro indicador de que hay gingivitis es encía inflamada, ¿ok? Encía inflamada es también un indicador de gingivitis, ¿sí? Entonces eso es el indicio de que hay gingivitis. Entonces yo voy a poner todos aquellos como, por decirle, síntomas. Todos esos síntomas de la gingivitis son mis indicadores. Acá les dejo un ejemplo de una operacionalización de variables. Otra variable y otro ejemplo. Y eso sería todo y lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo se va a poner en práctica lo que hemos visto en esa clase? A través de su trabajo de investigación. Yo les voy a subir la rúbrica y las indicaciones para realizar el trabajo. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días.